Listo, entonces empezamos con el grupo de salud. Tienen 25 minutos, es decir, hasta 47, 3 y 47. Ojo que tienen Ok, que poner todos, ¿no? Todos los miembros del grupo. Sí, sí. ok. Buenas tardes a todos. En nuestro grupo nos ha tocado exponer sobre el paper de Javier Torres, titulado El Seguro Integral de Salud reduce la vulnerabilidad de los hogares peruanos. Eh, Javier Torres aborda la pregunta fundamental de cómo el Seguro Integral de Salud, el SIS, en el Perú reduce la vulnerabilidad económica de los hogares frente a los shocks de salud. En otras palabras, se busca comprender si estar afiliado al SIS mitiga las consecuencias económicas que surgen tras eventos inesperados de salud en los hogares peruanos. Esta investigación cobra relevancia en un contexto en donde existe una creciente tasa de pobreza. Siguiente, por favor, la siguiente. Ya, ya, ok. Como le comentaba, esta investigación cobra relevancia en un contexto en donde existe una creciente tasa de pobreza, ya que se observa una reducción de 11 puntos porcentuales del 2007 al 2010 a un ritmo de 9 puntos del 2010 al 2017, y una economía en desaceleración, en el cual se pasó una tasa de crecimiento promedio anual de 5,5% en el 2005 al 2010 a pasar una tasa de 3,7% del 2010 al 2017. La necesidad de analizar la efectividad de los programas sociales como el SIS se vuelve un tema relevante dentro de la agenda nacional. El paper se centra en los shocks de salud, eventos que impactan negativamente en los ingresos y el bienestar económico de los hogares. La justificación radica en entender cómo un sistema de seguro integral puede afectar como red de seguridad social para amortiguar estos impactos económicos, especialmente en un país donde más del 50% de la población está cubierta por el SIS. Siguiente, por favor. El trabajo contribuye significativamente a la literatura existente al abordar una brecha en la comprensión de la relación entre la afiliación del SIS y las consecuencias económicas de los shocks de salud, ya que a la fecha del paper no se encontraba algún estudio para el Perú que analice la interacción entre acceso a cobertura por parte del SIS y el efecto de shock de salud en el bienestar económico del hogar y en la probabilidad de caer en la pobreza. Es así que gracias al paper, en una primera etapa, se confirma de manera amplia que los shocks de salud tienen consecuencias económicas perversas en los hogares peruanos. Y en una segunda y tercera etapa se evalúa la efectividad del SIS en mitigar estas consecuencias, en encontrando evidencia de que los hogares no pobres afiliados al SIS experimentan una menor caída en sus ingresos y gastos netos per cápita después de un shock de salud. Este hallazgo sugiere que el SIS actúa como un amortiguador económico para los hogares afectados. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el marco teórico. Para esto se usan dos variables. La primera, que es el seguro social, que para esto es la variable exógena y cómo afecta la vulnerabilidad económica. En tal caso, vamos a tratar ambas variables y conocer sus definiciones y diferentes aspectos con respecto a estas. Bueno, como paper principal, Torres utiliza un paper que él había escrito en el 2018 que también habla sobre vulnerabilidad económica. Sin embargo, para tratar la vulnerabilidad económica, toca ciertos temas, ¿no? Como es la situación latinoamericana, donde dice que cerca de la mitad de la población de casi todos los países de América Latina se encuentra en condición de vulnerabilidad, pobreza o indigencia. Y esto lo trata usando de fuentes a una investigación de la CEPAL con los investigadores Cecchini, Filgueira, Hernández y Martínez, que es una investigación del 2012. Asimismo, también Torres hace una diferencia entre la pobreza y la vulnerabilidad, y en esto pues nos define ambos conceptos para poder diferenciarlos, ¿no? De esta manera nos dice de que, bueno, la pobreza y la vulnerabilidad son estados de bienestar. La pobreza es un estado ex post del bienestar y la vulnerabilidad es un estado ex ante del bienestar y que refleja un alto grado de caer en pobreza en el futuro, ¿no?
Y pues para decir esto se basa en tres autores, ¿no? Que son Chaucuri, 2003, y bueno, los que podemos ver en la parte izquierda de la pantalla. Asimismo, también Torres habla sobre la situación peruana de la vulnerabilidad económica y pues dice que es el factor más importante para caer en, bueno, que el factor más importante para caer en pobreza es el nivel de educación del jefe del hogar, y esto lo dice basándose en Herrera 2002, que utiliza datos del ENAO. Y finalmente, sobre la situación peruana, también dice que, bueno, que la vulnerabilidad se genera por varias fuentes, ¿no? Entre esas está la volatilidad de los ingresos, la estructura demográfica de la familia, el nivel de educación del jefe del hogar, el entorno geográfico del hogar y la lengua materna. Y para esto utiliza la investigación de Herrera y Casubo del 2016. Bueno, para hablar de vulnerabilidad, en realidad utiliza muchas fuentes, ¿no? Y estos son los autores que él enmarca para poder tratar sobre vulnerabilidad en países de América Latina. Y pues nos muestra este cuadro donde están los diferentes autores y pues los resultados principales y ciertos datos sobre ellos. Ahora, con respecto a la otra variable, que es la variable exógena, hablamos sobre seguridad social, ¿no? Y pues para esto, primero él habla sobre la cobertura del CIS, y él pues dice que en realidad en el Perú no hay muchas investigaciones sobre seguridad social, pero entre las que él logra encontrar y cosas importantes que aporten a su investigación, logra ver sobre la cobertura del CISNOC, y pues y para ello utiliza una investigación de Bernal y pues más autores, que es del 2017, donde se halla que a una mayor cobertura del CIS, también hay una mayor probabilidad de visitar a un doctor o de recibir medicinas. Asimismo, también encuentra una investigación sobre los efectos del gasto en salud sobre caer en la pobreza. Y pues de esa investigación bueno, no es una investigación, sino son muchas investigaciones para tratar ese tema, ¿no? Sobre los efectos del gasto, del gasto en salud para caer en la pobreza. Y casi todos encuentran el mismo resultado, ¿no? Que es que incurrir en gastos de salud incrementa la propensión de encontrarse en situación de pobreza. Y pues también decía de que aproximadamente las familias gastan el 10% de sus ingresos en salud, y por eso son más propensos a encontrarse en situación de pobreza, y utiliza varios estudios que son los que están marcados en la parte izquierda, donde vemos de que hay estudios de Vietnam, de India y para países de Europa del Este donde se encuentra el mismo resultado. Eso sería todo con respecto al marco teórico. Siguiendo con la exposición, la base de datos utilizada para esta investigación es obtenida del ANAJO, en donde en principio se emplean módulos anuales de corte transversal del año 2004 al 2017, y luego se agrupan en paneles bianuales, con excepción del año 2006 y 2007, teniendo como resultado total de 12 paneles bianuales, los cuales están en la tabla. Siguiente, por favor. Ok, las variables de análisis son tres. La primera es el ingreso per cápita mensual de los hogares, la cual está denotada por YPC, subíndice IT, la cual se calcula mediante el ingreso bruto dividido entre 12 veces el número de miembros del hogar, el gasto per cápita mensual de los hogares, que se denota con NPC, que se calcula mediante el gasto bruto menos el gasto de salud dividido entre 12 veces el número de miembros del hogar, y la vulnerabilidad de los hogares, la cual se utiliza la siguiente variable binaria para ser analizada. De acuerdo a la definición PEP, que es vulnerabilidad como pobreza esperada, se define como un hogar no pobre como vulnerable cuando corre riesgo alto de caer en pobreza en un futuro cercano. Entonces, un hogar es vulnerable en el año T si es que no es pobre en ese año. La data del panel bianual de los años T y T más 1 revela, si esa data revela que cayó debajo de la línea de pobreza en el año siguiente. Bueno, de acuerdo a la ecuación, se define con 1 al hogar vulnerable y 0 al hogar no vulnerable. Siguiente, por favor.
Ok, las variables de interés son dos, que son los shocks de salud y la pertenencia al SID. El shock está denotado por la variable shock subíndice IT y tiene por definición la ocurrencia o el número de shocks de salud para el hogar I en el tiempo T. Dicha variable toma el valor de 1 para los hogares en los cuales al menos un miembro en las últimas 4 semanas haya presentado algún síntoma de enfermedad, recaída de enfermedad crónica o accidente, y toma el valor de 0 en otro caso. Mientras que por el lado de la pertenencia al CIS está denotado por CIS subíndice IT, y dicha variable toma el valor de 1 si el jefe del hogar I reporta estar afiliado al CIS en el periodo T. Finalmente, en cada panel bianual se almacena un conjunto de variables que están correlacionadas con la afiliación al CIS o a la salud del hogar, las cuales son utilizadas como variables de control. Ok, siguiente. Para el lado de la metodología, se tiene por objetivo fundamental analizar la relación entre tener acceso al CIS y la probabilidad de un hogar de caer en pobreza ante un shock negativo en la salud del hogar. Adicionalmente, se busca cuantificar la protección efectiva que ofrece el CIS al ingreso y al gasto de los hogares ante shocks negativos de salud. Para ello se divide el análisis en 3 etapas, etapa 1, 2 y 3. Siguiente. Ok, para la etapa 1 se busca verificar si un año después de ocurridos los shocks de salud explican una caída en las principales variables de interés, como el ingreso per cápita o el gasto neto de salud, o un aumento en la vulnerabilidad. Para esta etapa se añaden algunas variables tal como DIST, subíndice IT, la cual es una variable continua y que es de interés para saber si el efecto del shock de salud sobre el ingreso varía por la distancia del hogar a la línea de pobreza. Asimismo, en cada regresión se añade un punto estándar de controles que están denotados por la X, subíndice T, en los cuales están compuestos por variables descriptivas del hogar y del jefe del hogar. Ahí podemos observar el modelo base para el ingreso per cápita, que se denota por esa ecuación, donde se espera principalmente que el alfa subíndice 1 sea menor a 0, de tal forma que el efecto del shock de salud sea negativo. Respecto al modelo base para el gasto neto per cápita, el efecto del shock de salud es eso de que permite que el efecto del shock varíe de acuerdo a la distancia de la línea de pobreza. Entonces, con ello se busca que los hogares cercanos a la línea de pobreza, su efecto de salud sea negativo. Y el modelo base para la vulnerabilidad es una versión Logic del modelo lineal usado para el ingreso, donde el Z, subíndice I T más 1, toma el valor de 1 si el hogar cae en pobreza en T más 1 y toma el valor en 0 en un caso contrario. Siguiente, por favor. En la etapa 2, la hipótesis principal es que shocks negativos en salud están relacionados con un aumento en la probabilidad de caer en pobreza, pero que este efecto se reduce de manera significativa si es que el hogar está afiliado al CIS. Para ello se propone el siguiente modelo, en donde I subíndice IT es cualquier variable de interés que se mencionó en la etapa 1. Cabe mencionar que la muestra a utilizar no incluye a hogares con algún seguro privado o afiliado a salud, porque se desea analizar la cobertura del CIS respecto a una situación sin protección y no en comparación con otros seguros. Por otro lado, se incluye también el ingreso en el periodo inicial T igual a 0, con el fin de controlar por posibles correlaciones con el ingreso inicial. Este modelo puede ser interpretado como uno de diferencias sin diferencias, y la interpretación de los tetas se encuentran en la pantalla. Y bueno, así cuando la variable de estudio es el ingreso o el gasto, se esperaría que el teta 1 sea menor a 0, el teta 2 menor a 0 y el teta 3 sea mayor a 0. Y cuando la variable es vulnerabilidad, se espera que sean los signos contrarios. Siguiente, por favor.
Bueno, finalmente, para la etapa 3 se tiene de objetivo medir el efecto de la afiliación al CIS y para ello se utiliza el enfoque de resultados potenciales que identifica un grupo de control, o sea, los hogares que no están afiliados al CIS, que serán o actuarán de contrafactual de los hogares afiliados. Por lo tanto, se puede inferir que la diferencia entre ambos grupos en variables estudiadas, como el ingreso, el gasto y la vulnerabilidad, es causada por la afiliación al CIS. Entonces, para determinar los pares de hogares entre el grupo de tratamiento y de control que tienen características similares, se estima la probabilidad predicha en este modelo, donde ingreso es ingreso del hogar, gasto es el gasto del hogar y el X es vector de controles. Luego se selecciona los hogares que poseen una probabilidad más alta, así los hogares tratados y controles van a ser parecidos entre sí. Luego, una vez restringida la muestra a hogares con alta probabilidad, que es mayor a 80%, estimamos el modelo de la etapa 2 y bueno, el modelo plantea estimar diferencias en diferencias entre el shock de salud, la afiliación del jefe del hogar al CIS y la interacción de ambas variables como regresores contra las tres variables de estudio. Y se hace mediante la estimación del modelo. Ok, siguiente. Bien. Bueno, a continuación vamos a dividir los resultados en las tres etapas que mencionó mi compañero. La primera etapa busca verificar si los shocks de salud impactan de manera negativa y robusta a las tres variables de interés. En este caso son ingreso neto per cápita, gasto neto per cápita y vulnerabilidad. Se confirma que los impactos son adversos en la salud. No, se confirma que los impactos en la salud generan consecuencias adversas en las economías de los hogares. En la tabla C1 se lleva a cabo un análisis de regresión MCO utilizando el logaritmo del ingreso per cápita de los hogares como variable dependiente y considerando el shock de salud y las variables de control MH, que es el miembro del hogar, PIH, que es el miembro del hogar que percibe ingresos, y NPIH, que es el miembro del hogar que no percibe ingresos. El coeficiente asociado al shock en las 6 codificaciones demuestra ser negativos y altamente significativos. Respecto a las tablas C2 y C3, replican este procedimiento. Em, Solo utiliza el gasto neto per cápita y la vulnerabilidad como variables dependientes, respectivamente. Se verifica que el shock de salud en cualquier miembro del hogar conlleva una disminución del gasto neto del hogar y un incremento en la probabilidad de caer en pobreza. Los resultados obtenidos en todos los miembros del hogar también son significativos, o sea, en el NPIH y en los miembros del hogar, independientemente de si el afectado es un perceptor de ingresos o no. Siempre persiste un impacto negativo. Siguiente diapositiva, por favor. Los resultados en las tablas correspondientes al género del jefe del hogar presentan inconsistencias. Y, en determinadas columnas se da un coeficiente asociado eh, al shock que, que impacta más si es que el shock se da en jefes hombres en comparación a jefes mujeres, y en otras columnas sale lo contrario. Por ende, tenemos resultados mixtos, así que no consideramos incluir esta tabla. Este patrón de inconsistencia también se observa en la proporción de mujeres negativo y se intensifica en los hogares de más infantil 1 generan una disminución en el ingreso y gasto neto per cápita. Mm, Y también se incrementa la probabilidad de caer en pobreza respecto al quintil 1, ¿no? Al examinar la tabla C12, podemos ver que a medida que la residencia del hogar se encuentra más cercana a la línea de pobreza, la vulnerabilidad del hogar ante un shock de salud se incrementa. O sea, es más probable
que caiga en pobreza. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí. Ajá, esa es. No, la etapa 2. Ajá. Em, bueno, en la segunda fase de la investigación que se enfoca en la pregunta central, que es, ¿logra el sistema integral de salud mitigar de manera efectiva las repercusiones económicas ante un shock de salud? Los resultados presentados en la tabla D1 se centran en el ingreso per cápita de los hogares. Acá, una característica de esta tabla es que se tiene la variable valor inicial T0, que es el logaritmo del ingreso per cápita inicial, o sea, en el periodo cero antes de ser evaluado. Esto con la finalidad eh, de que la riqueza inicial no influya en la riqueza final, ¿no? En el T1, ya con el shock de salud actuando. Em, bueno, ya, bueno, la explicación es que los hogares con menores ingresos son la mayoría de afiliados en el Seguro Universal. Ah, La tabla presenta cierta evidencia de que los hogares afiliados al SIS experimentan una disminución menor en sus ingresos después de un shock de salud. Esto en comparación con los hogares de los no afiliados. Em, Eso también se puede observar en la tabla D2, que analiza el impacto del gasto neto per cápita. Y aquí se destaca que los hogares afiliados al SIS reducen sus gastos en menor medida que aquellos que no están afiliados. Sin embargo, en la tabla D3, que está diseñada para respaldar la hipótesis de que los afiliados al SIS enfrentan una menor probabilidad de caer en pobreza después de un shock de salud, esta- estos resultados no proporcionan evidencia que respalde esta afirmación, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Lo- ahí. En la etapa 3, nuevamente se aborda la pregunta principal de investigación, pero esta vez se implementó una restricción en la muestra para asegurar una alta probabilidad de afiliación al SIS. En la tabla E1 se presentan los resultados relacionados con la variable dependiente que es el ingreso per cápita de los hogares. La variable de interés que implica el shock de salud y la afiliación al SIS muestran un coeficiente negativo. Sin embargo, estos no son significativos. En la tabla E2 se detallan los resultados de la variable dependiente gasto per cápita de los hogares. Acá encontramos el signo esperado al ver el shock de salud, o sea, un signo negativo, porque ante el shock de salud disminuye el gasto del hogar, pero sin embargo los resultados tampoco son significativos al verla. Sin embargo, o sea, sin embargo, los resultados no son significativos en la parte del en la parte de la interacción entre el shock de salud y pertenecer al SIS. Y finalmente, en la tabla E3 se revela que el shock de salud contribuye al aumento de la vulnerabilidad. Sin embargo, una vez más, la interacción entre el shock de salud y la afiliación al SIS no es significativa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en conclusión, las conclusiones divididas también por etapas. En la primera etapa se encuentra que el impacto de un shock de salud sobre el ingreso per cápita es claramente negativo. Además, hallamos que los shocks tienen consecuencias
en el ingreso, principalmente cuando afectan al movimiento, a un miembro que posee la responsabilidad de ser el sustento familiar. Y los efectos sobre la vulnerabilidad son también positivos, o sea, incrementan las probabilidades de caer en pobreza respecto a hogares donde no hubo shock o tienen menos miembros afectados. En la segunda etapa se encuentra que los hogares no pobres afiliados al SIS experimentan una menor caída en sus ingresos ante un shock de salud que los hogares que no están afiliados. Y no hay evidencia de que ante un shock de salud los hogares afiliados al SIS se enfrenten una menor probabilidad de caer en pobreza que los hogares no afiliados. Y finalmente en la tercera etapa se redujo la muestra para obtener más afiliados al SIS, como ya se mencionó, pero aunque los resultados eran similares a la etapa 2, no hubo significancia en las variables de interés. Finalmente, ¿hay una siguiente diapositiva? No. Sí, los autores no, reconocieron que su trabajo es sensible a la endogeneidad. Por ello, recomiendan realizar más estudios y más estudios, más estimaciones con diferentes metodologías para, eh, para contribuir al- al estudio de esta relación, ¿no? Gracias. Ok, chicos, gracias. A ver, déjenme compartir pantalla. Este era el paper. Vamos a ponerlo acá. El Seguro Integral de Salud reduce la vulnerabilidad de los hogares peruanos. Análisis usando data panel del 2004 al 2007. Ya, estuvo bien. Creo que han abordado la gran parte de, de aspectos. Creo que uno faltaba y les voy a preguntar, quizás en el paper no se podía identificar, pero les voy a preguntar en un ratito. Y algunas preguntas. Para cualquiera, en realidad, no solamente para los del grupo. Eh, el SIS es el Sistema Integral de Salud. ¿Quiénes acceden al SIS? ¿Qué hay que hacer para acceder al SIS? ¿Alguien que sepa por ahí? ¿Cómo yo accedo al SIS? ¿Tengo que ir a inscribirme? ¿Tengo que ser pobre? ¿No pobre? Betsy, Digo, sé que desde pandemia todos pueden acceder al SIS, o sea, todos los que no tengan salud tienen SIS automáticamente. exacto, muy bien. Desde el 2021 con Vizcarra, el SIS es universal. Todo aquel que no tenga un seguro privado o no tenga salud o no tenga el seguro que otorga la policía o el ejército, cualquier fuerza armada, cualquier seguro. Hay muchos seguros. Si alguien no tiene ningún seguro, inmediatamente tiene SIS. No hay problema. Antes de eso, el SIS uno tenía que hacer algunas cositas para acceder al SIS. Primero tenía que ser pobre, y eso se determinaba según el puntaje del sistema de focalización de hogares. Y luego tenías que elegir o tenías que ser válido para algún tipo de SIS. Habían algunos tipos de SIS y tenía que llenar una ficha y tenían que aprobarte. O sea, no era inmediato. Inclusive si no tenías otro seguro, posiblemente no te aceptaban en el SIS. Este paper tiene datos del 2004 al 2007, así que en esta época donde se hizo ese estudio, el SIS no era universal. Y eso hace distinto cómo se debería investigar hoy en día con datos del 2021, 2022, 2023, el SIS a comparación de ese paper, ¿no? Por el diseño, por la forma del programa social,
la aproximación metodológica no necesariamente va a ser igual. Entonces, si hoy día quisiéramos estudiar este paper o este tema, quizás deberíamos hacer algunas modificaciones a la metodología. Ya, eso primero, que el diseño que la forma en la cual está diseñado el programa puede condicionar eh, tu método. ¿Ya? No vamos a entrar a detalle cómo debería cambiar el método, si el método sigue siendo válido, pero quiero que se den cuenta de eso, que hay que también tener cuidado. Pero está perfecto. Hoy en día eh, el programa es universal. Inclusive que el programa sea universal hace mucho más sencilla la investigación. El método debería ser más sencillo inclusive. ¿Qué más? Acá veo que dice análisis usando Data Panel 2004-2007, pero en alguna parte de las diapositivas escuché corte transversal y también escuché paneles bianuales. ¿A qué se referían con bianuales? ¿Y por qué utilizaban paneles bianuales y no de frente utilizaban un panel de 5 años o de 4 años o de 5 años? ¿No? Los paneles de la ENAUT son paneles que usualmente están construidos hasta 5 años. ¿Por qué no aprovechar esos 5 años y solamente quedarnos con bianuales? O sea, en el paper, de hecho, me parece que es la etapa 2 de la metodología, menciona, o sea, que usan paneles bianuales, pero no mencionan el por qué. ¿No? Y quizás eso es una falencia quizás del paper, ¿no? Quizás debería explicar un poquito mejor eso. Sí. Lo que sucede es que si nosotros utilizamos los paneles de 5 años, hay muy pocos hogares que pueden ser encuestados los 5 años continuos. Que yo recuerde, son menos de 4.000 hogares que son encuestados 5 años continuos. Y tiene sentido porque encontrar el mismo hogar 5 veces en 5 años distintos es difícil, ¿no? Los hogares se mudan, migran, mueren, se cansan de contestar encuestas. Entonces es muy difícil y muy costoso rastrear a los mismos hogares 5 veces en 5 años distintos. Por tanto, la cantidad de hogares encuestados 4 años continuos es mayor a la cantidad de hogares encuestados 5 años continuos. Hogares encuestados 3 años continuos es más que la cantidad de hogares encuestados 4 años continuos. Y la cantidad de hogares encuestados 2 años continuos eh, es mucho más grande que la cantidad de hogares encuestados 3 años, 4 años, 5 años continuos. ¿Ya? Entonces, para objetivos de este paper en particular, no es necesario hacer seguimiento 5 años continuos. Con hacer un seguimiento de 2 años es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque lo que está buscando el paper es ver cómo es el impacto inmediato de que un hogar tenga algún problema, algún shock de salud. Entonces, si en mi hogar se enferma un miembro, no sé, mi hermano, ¿qué sucede con mi situación de bienestar, con mi situación de pobreza inmediatamente? No está viendo los efectos de largo plazo, de mediano plazo, está viendo cómo el shock afecta inmediatamente. Y para eso es suficiente 2 años, ¿no? El año en que sucede el shock y el siguiente año, nada más. Entonces, por eso es que es suficiente, porque el objetivo del paper es ver efectos inmediatos. Entonces, aprovecha eso. ¿Ya? Eh, y con eso va a tener una mucha mayor cantidad de observaciones, ¿no? Y ahí gana eficiencia en sus estimaciones. ¿Qué más? Otra cosita que les comentaba. Ustedes han identificado muy bien lo que se les ha pedido. La pregunta de investigación, la justificación, el aporte, el marco teórico. Esto de los mecanismos quizás no estaba claro en el paper. eh, Al menos yo les recomiendo que siempre busquen, eh, cuando tengan su tema, busquen los canales de transmisión. eh,
que les voy a mostrar en la siguiente clase eh, un pequeño texto donde explica cómo hacer diagramas para explicar estos mecanismos. En macroeconomía es mucho más fácil, ¿no? En macro, por ejemplo, en el reporte de inflación, tienen un diagrama bien bonito donde les explican cómo las variables interactúan entre sí. Vamos a ver. Esto en macro es mucho más sencillo. En micro es un poquito más complicado. Pero ayuda cuando tienes varias variables a hacer un pequeño diagrama. En algunos cursos de micro le llaman DAC, diagramas DAC. En macro debe tener otro nombre. Pero básicamente es poner un conjunto de variables y utilizar flechas para señalar cómo afecta uno al otro, ¿no? Por ejemplo, acá eh, les dicen la política monetaria, es decir, cambiar la tasa de interés, afecta al tipo de cambio, afecta a la tasa de interés, afecta a la liquidez. El sector externo afecta al tipo de cambio, el tipo de cambio afecta a la actividad económica, que es el PBI, en particular la brecha del PBI. La actividad económica afecta a la inflación interactúa con la expectativa de inflación, hay choques externos, choques financieros, choques de demanda y oferta que afectan a toda la economía en general. ¿No? Eso es como una interacción entre muchas variables en la economía. Si mi interés es solamente tasa de interés y cómo eso afecta a la brecha del PBI o al PBI, entonces me quedo con la parte, con las flechas relevantes para eso, ¿no? Si yo tengo en micro, mi tema es de microeconomía, y por ejemplo mi variable X es Caliwarma, supongamos, y quiero saber cómo Caliwarma afecta a- al bienestar subjetivo de los hogares. Mi variable X es Caliwarma y mi variable Y es bienestar subjetivo. En la mitad de esas dos variables debe haber varios canales eh, por los cuales afecta Caliwarma al bienestar subjetivo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pensar, Caliwarma hace que los hogares gasten menos, ¿no? Como los padres ya no tienen que pagar el desayuno, gastan menos, eso hace que los hogares ahorren y esa situación de ahorro hace que los hogares se sientan más felices, ¿no? Hay mayor bienestar. Otro canal, Caliwarma hace que, vamos a aumentar otra fecha. Caliwarma ocasiona inmediatamente que los hogares, eh, que las familias confíen más en los colegios, ¿no? El costo o el beneficio marginal de mandar al colegio a un niño es mayor porque ahora el beneficio de que el niño vaya al colegio es mucho más grande porque ahora recibe un servicio o un bien adicional que es el desayuno. Ese beneficio adicional eh, hace que el costo relativo sea mucho mayor, mucho menor. La pérdida relativa de mandar al niño al colegio es mucho menor y eso afecta al bienestar subjetivo. Y así puede haber un montón de canales e interacciones entre canales eh, que explican por qué Caliwarma afecta al bienestar subjetivo. A eso nos referimos cuando acá pusimos eh, ah, idea o mecanismo. ¿Ya? Y ayuda un montón las flechitas, los diagramas. En algunos temas o algunas áreas del conocimiento le llaman teoría del cambio. La teoría del cambio es exactamente eso, ver cómo interactúan las variables. Entonces, quizás, algunos van a encontrar en sus papers o revisión de literatura teorías del cambio. Creo que yo tengo, por ejemplo, acá alguna teoría de cambio de Caliwarm. En un segundo, vamos a buscar aquí.
Caliwarma. Well. Ya, por ejemplo, acá está lo que les comentaba. Caliwarma, primero mejora la salud de los niños. Mejorar la salud de los niños hace que haya mayor crecimiento, menor episodio de enfermedad. Esos resultados intermedios ocasionan que haya mejor relación en las familias, ¿no? Hay una mejor convivencia y eso apoya el bienestar subjetivo de las familias. Caliwarma mejora el rendimiento académico de los niños, ¿no? Van y desayunan, están más atentos. Eso aumenta el aprendizaje, reduce la inasistencia escolar. Caliwarma también mejora los hábitos de alimentación. Ahora hay disponibilidad mayor de desayunos. Los niños desayunan sin prisa, no están apurados. Todo eso reduce la preocupación de los padres y de los niños. Ya no se preocupan por el costo del desayuno. Hay un ahorro económico, ahorro de tiempo y eso apoya al bienestar subjetivo. A eso me refiero con canales. A veces hay temas donde este diagrama es mucho más claro, mucho más fácil de identificar. En otros temas es más difícil de identificar, pero hay que tratar de tenerlo claro. En el paper de ustedes no había explícitamente un diagrama, eh, pero quizás se podría mejorar. Los autores podrían mejorar ello. ¿Qué más? A ver. Si vieron esto, el modelo lo explicaron muy bien, resultados también, y agenda de investigación, creo que no había, pero al final, en el último slide, ustedes hablaron de endogeneidad. ¿Por qué creen que habló de endogeneidad? ¿Qué tipo de endogeneidad creen que el autor estaba refiriéndose? Alguien que en econometría, Creo cuando hablamos de endogeneidad, hablamos de que puede ser originado por tres cosas básicamente, por un error de medición, por doble causalidad o por variable relevante omitida. ¿Cuál creen ustedes que puede estar presentándose en este paper? que la variable relevante omitida quizá. Que O sea, eso es lo que tenía miedo de que suceda, ¿no? en realidad son dos, doble causalidad y variable omitida. Ya, los dos. Doble causalidad por lo siguiente. El CIS sí puede afectar la condición de vulnerabilidad. No sé, si tengo CIS, estoy protegido frente a costos inesperados por un shock de salud. Si me enfermo, no voy a gastar mucho porque ya estoy asegurado. Pero también puede suceder lo contrario. Vulnerabilidad también afecta mi condición de estar o no asegurado. Al menos en esta época donde el CIS no era universal, ¿no? Porque si yo era muy vulnerable, probablemente era elegible para estar en el CIS. Si yo no soy vulnerable porque tengo mucho dinero, probablemente no sea elegible para el CIS. Recuerden que el CIS era no universal. Tenía mucha plata, entonces no me van a dar el CIS. Ya, entonces hay doble causalidad.
Otra forma de verlo es que el hecho de hay una cierta selección a quienes van a tener CIS y esa selección de quién va a tener CIS depende de tu condición de pobreza, tu condición de precariedad y eso está asociado con vulnerabilidad. Entonces, por eso hay doble causalidad. ¿Cómo separar eso? ¿Cómo superar eso con métodos quizás experimentales o cuasi experimentales? Hay métodos más complejos que pueden ayudar a eso. ¿Por qué variable relevante omitida? Porque quizás hay otras variables que pueden estar afectando a vulnerabilidad que no sean CIS. En este caso es un poquito difícil encontrarlas, pero no sé, podría haber una variable predisposición a enfermedades genéticas, eh, predisposición a enfermedades por vivir en cierto tipo de clima. Pues, esto de variables omitidas es común, pero hay que tratar de controlar la mayor cantidad de variables eh, que puedan estar afectando la guía. Pero el autor, estoy segurísimo, que se enfoca más en esto de doble causalidad, porque la doble causalidad es bien clarita acá. Puede haber doble sentido la dirección del efecto. Ah, pero como yo les conté la semana anterior, los papers del CIES no tienen un objetivo estrictamente académico. Los papers del CIES tienen un objetivo más de impactar en política pública. Ellos quieren tener datos que puedan ser útiles para la política pública. Por eso es que ellos si bien es cierto, les preocupa la causalidad, les preocupa también tener datos que sirvan. Y estos datos o estos resultados que han sacado acá, a pesar de no resolver endogeneidad, son muy relevantes para tomar decisiones de política. Ok, chicos, continuemos. ¿A qué grupo le toca? Ah, al grupo 2, grupo macroeconomía, que está compuesto por Kiara, Jacqueline, José, Diego. ¿Quién de ustedes va a compartir pantalla? Yo, Diego, quiera. Ya, ya puedes compartir. Y tienen 25 minutos. Bueno, buen día con todos. Soy José Puamape y soy parte del grupo de macroeconomía. Hoy les vamos a hablar del paper que nos fue asignado, que es Driving Economic Fluctuations in Peru, The Role of the Terms of Trade, de Gabriel Rodríguez y Perina Villanueva. A continuación, podemos ver la agenda que vamos a tratar hoy y bueno, yo voy a tratar los dos primeros puntos, comenzando con la pregunta de investigación. Eh, para comenzar, consideramos lógico extraer las variables dependiente e independiente del propio título, dada la amplitud de variables que el paper busca tocar, lo que creo que se va a entender mejor cuando mencione los 4 objetivos que plantea. Bueno, nuestra variable independiente serían los términos de intercambio y nuestra variable dependiente serían las fluctuaciones económicas. Con lo que la pregunta de investigación sería la que aparece en pantalla, ¿cuál es la importancia de los términos de intercambio en las fluctuaciones económicas? Ahora, nos pareció pertinente agregar en este segmento los 4 objetivos del paper de los que hablé antes, dado que le dan mayor sentido y trasfondo a la pregunta. En primer lugar, el paper busca verificar la existencia de relaciones de largo plazo entre el grupo de variables analizadas, entre las que están el producto, el consumo, la inversión y los términos de intercambio. Segundo, también busca analizar el rol de la inversión tanto pública como privada
así como el papel de los términos de intercambio en las fluctuaciones de la economía peruana. Tercero, identificar los choques, sean domésticos o externos, así como su respectivo grado de importancia en las fluctuaciones de la economía. Y por último, identificar el papel y el impacto de los choques permanentes y transitorios en las fluctuaciones económicas de una economía emergente, de nuevo, como el Perú. Bueno, pasando al segundo punto, que bueno, es la justificación de la investigación. Si bien no se menciona explícitamente una justificación para el paper, siendo que esta podría fácilmente confundirse con la motivación por la que se hace el mismo, inferimos que la justificación se brinda de dos formas. Primero, como ven en pantalla a nivel estadístico, se nos mencionan diferentes estadísticas que motivan el planteamiento de la pregunta de investigación, como pueden ser la variación positiva del PBI y de los términos de intercambio en un mismo periodo de 2002 a 2007, presumiblemente sosteniendo la relación que se plantea en la pregunta. Y bueno, segundo, a nivel de literatura, se citan distintos papers que tratan la relación entre términos de intercambio y fluctuaciones económicas, tanto directa como indirectamente, y tanto a nivel de la región, como es a través del paper de Mendoza, de Dancur, el de Misas, que es en Colombia, como incluso a nivel de países como Suecia, que bueno, ese es el caso de Melander, lo que, bueno, englobando esto, presumiblemente también se toma como evidencia de un vínculo fehaciente entre ambas variables. Continuando con la exposición en base a los aportes de literatura, se destacan tres. El primer aporte recae en que no se ha realizado con anterioridad un estudio de este tipo, donde se lleve a cabo el análisis separando la inversión entre pública y privada. Por otro lado, por lo que se opta un enfoque diverso. Por otro lado, se aplica una nueva metodología, puesto que analiza el efecto de los choques externos sobre las fluctuaciones en el Perú. Y, por último, el aporte de la evidencia empírica se debe al análisis en el corto, mediano y largo plazo, en el cual el efecto de los choques de los términos de intercambio sobre las variables macro en el Perú. Siguiente, por favor. Respecto al marco teórico, se opta por dos respaldos, que son los canales de transmisión y la evidencia empírica. Respecto a los canales de transmisión, se entiende por dos tipos. Según Opsfeld, Svensson y Racine, los términos de intercambio que afectan el poder adquisitivo, el cual afecta al producto, y este último afecta al consumo. A medida que los choques sean más permanentes, afectarán más a los términos de intercambio. Por otro lado, las ganancias en la relación de intercambio influyen en la inversión positivamente, de forma específica al área exportadora del país. Y por la parte de evidencia empírica, se sustenta en Mendoza, Esterly y Becker y Mauro. Los autores explican que la dependencia de los bienes de capital en importaciones y la concentración de materias primas en base a sus exportaciones genera que la relación de intercambio sea relevante para las fluctuaciones. Asimismo, Bladman, Bladman y otros revisa la relación entre los términos de intercambio y el comportamiento de las economías en desarrollo. Por último, Mendoza afirma que los shocks importantes tienden a ser prolongados, persistentes y procíclicos, y que en los países en desarrollo son más variables en términos de sus agregados económicos. Sí, soy Patricia Mendoza y me encargaré de la parte metodológica y una sección de los resultados. Con respecto a la metodología, los autores aplicaron, siguiendo a Johansen, el método de cointegración por mor de hallar si existe una o más relaciones de largo plazo entre las variables analizadas. Además, también se utiliza la metodología desarrollada por Stocky Watson, King, Melander y Warm para encontrar tendencias estocásticas o relaciones no estacionarias. Bueno, la técnica en sí consiste en estimar un VAR que incluye las tendencias estocásticas. Para ello, previamente las restricciones de cointegración son impuestas en aras de identificar económicamente los parámetros y los choques relevantes. Y luego, con la estimación ya de este VAR,
se realiza una descomposición de la varianza basada en choques permanentes y transitorios, así como en internos y en externos. Para ello, se expone el siguiente sistema VAR de orden K, el cual se puede ver en la pantalla. También, esta misma ecuación se puede expresar como un modelo VEC-M o modelo vectorial de corrección de errores. En este caso, la matriz Pi se puede descomponer en dos elementos, el vector alfa y el vector beta prima, donde alfa contiene los coeficientes de ajuste o de velocidad y beta a los vectores de cointegración. En este caso, los autores, para evaluar si se halla cointegración y de ser así, cuántas hay, aplican los estadísticos de la traza y lambda-max. El test de la traza verifica la hipótesis nula de no cointegración. Comienza con R igual a 0 versus la hipótesis alternativa, que es de que existe al menos una relación, que es R mayor a 0. Luego testea si hay una relación de cointegración, o sea, la hipótesis nula es esta, versus la alternativa de que hay al menos una relación de cointegración, R mayor a 1. Y así iterativamente hasta que no sea rechazada la hipótesis nula. El test de lambda más es parecido y solo se diferencia en que la hipótesis alternativa es R igual a R0 más 1. Luego, dada la existencia de n variables en el modelo, existen n menos r tendencias estocásticas, porque r representa las relaciones de cointegración y por lo tanto lo que queda son las tendencias estocásticas o no estacionarias. La idea detrás de esta representación es que si existe un sistema de variables no estacionarias, esta condición es importante, donde hay una o más relaciones de cointegración, estas se pueden descomponer en dos componentes, una de naturaleza permanente y otra de naturaleza transitoria. Con esta descomposición vamos a poder observar tanto los choques de largo plazo, de corto plazo y de mediano plazo, que es un plus que le agrega este paper. También, en este caso, siguiendo a los autores Melander, Ward y Stocky Watson, se puede representar al sistema mediante tendencias comunes, donde la matriz asociada al vector ρ determina el efecto de largo plazo de los choques permanentes sobre las variables incluidas en Y. Similar a lo realizado en el VAR anterior, es necesario identificar esta matriz de acuerdo a los postulados económicos mediante la imposición de ciertas restricciones. En esta sección de los resultados se expondrán los datos. En sí, los autores, siguiendo a Melander, de 92, definen al vector YT de variables que incluye primero los términos de intercambio, luego el Producto Interno Bruto real, el consumo real, la inversión privada y la inversión pública, todo en términos reales. Estas variables están en logaritmos y el periodo de análisis va desde el primer trimestre del 1992 hasta el último trimestre de 2007. En este caso, también los autores analizan a nivel estadístico cuál ha sido el comportamiento de estas variables. Destacan un ascenso del PBI y lo relacionan con ciertos eventos políticos, económicos y sociales, como el fin de la hiperinflación, la captura del líder de Sendero Luminoso y el superciclo de las materias primas, el cual comienza aproximadamente en los 2000 y termina en el 2014. También destacan el crecimiento, como se puede ver, de la inversión privada, la cual está relacionada con ciertas reformas estructurales realizadas desde los 90, como las privatizaciones, que fueron un incentivo a la inversión, los acuerdos de estabilidad tributaria, la estabilidad legal, entre otras reformas. También subrayan un incremento en la inversión pública durante los últimos años evaluados en la muestra, los cuales se vinculan más que todo con los mayores ingresos tributarios obtenidos por el lado de las sobreganancias mineras y las políticas fiscales expansivas impulsadas por cada gobierno de turno.
Por último, con respecto a los términos de intercambio, se visualizan que durante también el último periodo fueron favorables para el Perú, lo cual estuvo incentivado más que todo por el crecimiento de China y los mayores precios de minerales como el cobre, que es el más importante para Perú. Con respecto a la sección de cointegración y a los resultados, se obtuvieron mediante la estimación de un VAR de orden 6, tres relaciones de cointegración. Estas fueron identificadas vía la teoría económica y la primera que se especificó fue la relación de largo plazo positiva entre el producto y el consumo. Pues se puede ver que en la primera fila los demás coeficientes toman un valor de 0, que es una restricción de exclusión. Eh, la segunda relación se identifica una relación positiva entre la inversión privada, producto y términos de intercambio. Y en la última relación, que es la más importante para el paper, es la relación de equilibrio, o sea, que se encontró de mayor magnitud entre la inversión privada y el producto, la cual está mediada por la inversión pública. Eh, También se puede ver que el coeficiente asociado a la inversión pública es de -1, pero cuando pasa al lado derecho es como signo de positivo. Y entonces, cuando esta posición, ¿no? La variable eh, es justificada por una expresión. Esa relación positiva de 1 es justificada en la investigación, sobre todo debido a que en los últimos años de la muestra, se impulsaron unos planes de inversión público-privadas que más que todo orientaron a que hay una complementariedad entre ambas inversiones. Con respecto a la sección de tendencias comunes, se encontraron en términos numéricos que un choque permanente positivo de los términos de intercambio impulsa favorablemente al PBI en 2,2%, al consumo en 1,9%, a la inversión privada en 8,5%, a la inversión pública en 6,7%, todo en el largo plazo. Y también se concluyó de manera destacada que los factores foráneos y sus efectos se han representado como más importantes y relevantes en el largo plazo que los reportados en el caso de los factores internos. Es decir, los choques externos como un incremento de los términos de intercambio influyen más en el largo plazo sobre las variables macro que choques internos como un aumento de la demanda agregada, por ejemplo. También se destaca que hay una complementariedad entre la inversión pública y privada ante un choque positivo de largo plazo de los términos de intercambio. Pues, por ejemplo, un incremento de los precios de las materias primas favorecen positivamente tanto la inversión pública y privada, con los mecanismos que ya mencionó anteriormente mi compañero. No obstante, en el caso de un choque positivo de productividad, por ejemplo, un impulso de la tecnología en el Perú, se encuentra una relación de sustitución o crowding out entre ambas inversiones. Es decir, que cuando hay un incremento de la productividad, se observa un incremento también de la inversión privada, pero una caída de la inversión pública. Esto más que todo se justifica en las políticas impulsadas durante el gobierno de Fujimori, donde se adoptaron privatizaciones, que por un lado restaron el papel económico del Estado, pero impulsaron las inversiones privadas. Por último, también se destaca la importancia de los choques de mediano y largo plazo sobre todas las variables en contraposición a una menor importancia de los choques de corto plazo para explicar el comportamiento de las variables macroeconómicas. Bueno, siguiendo con los resultados, en este caso tenemos la descomposición de la varianza y la descomposición histórica.
La descomposición de la varianza nos permite identificar el porcentaje de participación de los choques en la explicación del comportamiento de las variables. Y en este caso lo abordaron con una tabla en la que se encuentra el corto y mediano plazo y una en largo plazo. Para el caso de esta tablita, lo que se puede observar es que los choques transitorios cada vez explican menos el comportamiento de las variables hacia el mediano plazo, y eso es lo que se espera como característica de estos. Lo siguiente es que los choques externos explican en mayor parte el comportamiento de las variables hacia el mediano plazo. Esto es lo que se puede observar. Bueno, aclarando que estos vienen a ser los choques externos, perdón, los choques, claro, los choques externos y el choque doméstico. Y bueno, otra característica es que los choques externos explican en mayor parte el comportamiento de las variables en mediano plazo en comparación a los choques domésticos. Y lo otro, que esto guarda relación con la literatura, es el hecho de que en relación a que hay una pequeña, en relación a que el paper estudia una economía pequeña y abierta, y la cual es muy susceptible a cambios en el exterior. Lo siguiente es que los términos de intercambio son altamente explicados por choques externos, tanto desde el corto hasta el mediano plazo. Y es una característica que no poseen las demás variables. Lo siguiente es que en el corto plazo, los choques transitorios explican en mayor proporción el comportamiento del consumo, de la inversión privada y la inversión pública. Sin embargo, estos disminuyen drásticamente. Y bueno, con el siguiente gráfico tenemos que en el largo plazo lo que explica casi en su totalidad el comportamiento de las variables son los choques externos, como se puede ver. Bueno, lo siguiente, la descomposición histórica. Este análisis nos permite observar que en ciertos periodos la participación de los factores externos en el desarrollo de todas las variables cambia de negativo a positivo. Y bueno, se puede observar también que la contribución de los factores externos fue más pronunciada para el caso de la inversión privada. De acá a aquí. Lo siguiente es que los resultados resaltan que la volatilidad de las variables estudiadas están altamente relacionadas con factores externos. Y bueno, algo que resaltan los autores que toman en cuenta es que la mayor contribución positiva de los choques de los términos de intercambio al componente permanente de las variables de estudio fue publicado en el 2006, un periodo constituido por un favorable nivel de comercio exterior. Pero también existe su contraparte, que la mejor contribución negativa de los choques de términos de intercambio al componente permanente de las variables de estudio ocurrió un año después, en el 2007, un periodo marcado por el comienzo de la crisis internacional subprime. Bueno, adicionalmente, la tabla 4 sugiere que factores domésticos también han sido importantes en la explicación de la tasa de crecimiento potencial de cada una de las variables, como se puede observar. Y bueno, lo siguiente es que también el nivel potencial de las 4 variables domésticas, las de estudio, es altamente dependiente de factores externos, como ya he mencionado, en el sentido de que sus volatilidades dependen mucho de movimientos en los términos de intercambio. Bueno, adicionalmente, tenemos ay, perdón, ya aquí está. Las conclusiones que resalta el paper, bueno, nosotros lo hemos descompuesto en 7 pequeñas partes. Una de ellas es la existencia de relaciones de largo plazo entre el conjunto de las variables, que ya las mencionó mi compañera anteriormente, y 2 tendencias estocásticas, las cuales están compuestas de choques domésticos y externos. Lo siguiente es que si los choques en los términos de intercambio son favorables en el largo plazo, la inversión privada y pública aumentará. Y lo mismo sucede de manera contraria. Y me estaba olvidando de esto, que era el análisis de cointegración propone, como se mencionó anteriormente, un efecto complementario entre la inversión pública y privada.
Lo siguiente es que el alto crecimiento de las variables macroeconómicas de un país emergente como el Perú, en un escenario de una pequeña economía abierta, está significativamente ligado a factores externos, tales como el incremento de los precios de las materias primas. Lo siguiente es que una alta sensibilidad a las variables macroeconómicas de la economía peruana frente a factores externos es totalmente notable. Y lo siguiente es que el comportamiento de todas las variables analizadas está principalmente explicado por choques permanentes externos en el largo plazo. Y bueno, para culminar esto, la agenda de investigación propuesta eh, toca 4 puntos principalmente. Uno es la identificación de factores de estabilidad internos, sobre todo, que puedan contribuir a la estabilidad económica. Lo siguiente es la evaluación de instrumentos monetarios en situaciones de términos de intercambio desfavorables, lo cual sería bastante interesante de analizar, ya que el Banco Central es preponderante en la estabilidad de las variables macroeconómicas. Lo siguiente es proponer estrategias de diversificación económica y comercial para reducir la dependencia de sectores vulnerables a las variaciones en los términos de intercambio. Y por último, es un estudio del caso sobre políticas públicas implementadas durante el periodo de reformas, que vendría a ser el 90 al 96, para entender cómo las decisiones gubernamentales afectaron la dinámica entre inversiones pública y privada. Y bueno, con esto, muchas gracias. Gracias, chicos. Muy bien, ahora déjenme compartir. A ver, algunos comentarios, no he hecho muy bien, más bien comentarios sobre el paper en sí. A ver, ¿qué hace el paper? Lo primero que salta a la vista cuando uno ve este paper es que la estructura es un poquito distinta a la estructura del común o del grueso de papers que usualmente leemos. ¿Por qué? Porque acá la parte de justificación, de marco teórico, de hechos estilizados, es bien cortita, ¿no? Acá entre introducción y marco teórico, de frente se va a metodología, ¿no? En la introducción, en esta primera parte, en estas 2 hojas y un poquito más, te explica la justificación rápidamente, es simplemente unas cuantas líneas y te cita algunos autores para decir que ya hubo interés sobre este tema. Te dice que si quieres revisas en tales papers para ver eh, el marco teórico y de frente se da metodología. Ya, este es otro tipo de investigaciones que es muy válido y está bien, donde no se enfocan tanto en justificar, en hacer el marco teórico, sino de frente se van a la discusión metodológica. ¿Por qué? Porque son papers donde el objetivo es tratar de refinar y sacar el efecto de algunas variables sobre otras. Entonces la discusión es más metodológica, más de aplicar lo más reciente, la metodología más reciente y más eficiente. Entonces acá es donde en la metodología recién se va la discusión de cuál es la ecuación relevante, cuáles son las variables relevantes y de frente luego se va a resultados. Estos papers usualmente son cortos. La parte de anexos o apéndices sí son bien largos. En este caso, desde la página 19 debe ser, 19-20 deben ser anexos. Y su material suplementario que debe estar por ahí en internet también debe ser bien largo. Y está bien, esto es un tipo de paper distinto que es típico en macro. Entonces, los que van a hacer macro, probablemente sus tesis sean de este estilo. ¿Qué más? Bueno, este paper es del 2014. Estamos en 2023. El método de cointegración que han utilizado acá es un método que en el 2014 era muy reciente, pero en estos temas de bares estructurales, de series de tiempo, de cointegración, de raíces unitarias, las metodologías avanzan muy rápido. Todo el tiempo están que salen nuevos tests,
nuevas especificaciones, nuevos algoritmos. Entonces estoy segurísimo que para responder la misma pregunta de investigación, hoy en día hay métodos muy, pero mucho más avanzados que se podrían aplicar. Entonces, en macro es muy común que la misma pregunta de investigación sea resuelta con métodos cada vez más recientes y pueden aprovechar eso. ¿Qué más? Al menos en el Perú, hablar de términos de intercambio es muy importante. Recordemos que los términos de intercambio eh, es la relación entre precios de exportación y precios de importación. Y la teoría nos dice que los precios de exportaciones en países como Perú usualmente van cayendo, ¿no? Las exportaciones de Perú son básicamente materias primas, metales, y en el largo plazo esos precios de metales, de materia prima, usualmente van cayendo. Imaginen que de un momento a otro se encuentra cobre en Asia o en alguna parte del mundo. La mayor oferta de metales va a hacer que el precio caiga. Y eso usualmente ha pasado. Cada vez se descubren más yacimientos de plata, de oro, de cobre, más yacimientos o más lotes de petróleo, de gas. Entonces, esos insumos, esos commodities van cayendo de precio en el largo plazo. En el corto plazo claramente es variable, pero en el largo plazo las materias primas van cayendo de precio. Y los precios de importaciones, que en el caso de Perú son usualmente bienes de capital o bienes de bienes de consumo como televisores, laptops, automóviles, máquinas, todo eso, tanto bienes que no sé, bienes tecnológicos y también inversión en capital, son bienes que van subiendo de precio usualmente porque siempre hay innovación. Siempre hay más innovación y hace que los precios de los automóviles, cada vez el automóvil más reciente cuesta más y más y más. Por tanto, esa relación entre precio de exportación, entre precio de importación, va a ir cayendo con el tiempo y por tanto vamos a ir recibiendo menos dinero de lo que pagamos por importar. Entonces, es muy importante en economías como la nuestra, que son exportadoras, hablar sobre términos de intercambio. Entonces, también es un tema muy bueno. Si alguien quisiera hablar sobre términos de intercambio, probablemente tenga que recurrir a más literatura sobre países como Perú y no tanto países como Estados Unidos o Alemania, ¿no? Estados Unidos y Alemania no son países donde los términos de intercambio sean tan relevantes como lo son en Perú. Probablemente uno tenga que ir a revisar papers para países como, no sé, Chile, que es muy dependiente de exportaciones, Colombia, que también es muy dependiente de exportaciones, ¿no? Y no tanto ir a literatura de países desarrollados donde no tiene la misma dinámica, ¿no? Entonces, solamente esos comentarios para que les sirva un poquito dónde buscar. Se nos va el tiempo. El último grupo de hoy día es el de productividad, ¿no? A ver, ¿quiénes son el grupo de productividad? Claudia, Mateo, Cristian y Baltasar. ¿Quién de ustedes va a compartir pantalla? Hola Diego, yo voy a compartir pantalla. Cristian, ¿no? Ajá. Ya, genial, comparte, por favor. Igual tienes 20, 25 minutos. Me sale, ahí está, ahí está. No, me sale inhabilitada la función de compartir, Diego. Ahora, Sí, ahora sí. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Diego. Nosotros somos el grupo acerca de productividad y el paper que nos tocó
que nos tocó analizar es el de Humberto Lozada, de diversificación, crecimiento y productividad, un estudio a nivel de firmas manufacturadas peruanas. La pregunta de investigación del paper es ¿cuál es el impacto del grado de diversificación sobre el crecimiento y productividad de las firmas manufactureras? La justificación de este tema para el autor principalmente se encuentra en dos puntos. Primero es la ausencia de estudios relacionados en el Perú, ya que gran parte de las investigaciones se han centrado principalmente en economías desarrolladas y la información que tenemos acerca de economías emergentes como la peruana es muy poca y no se encuentra información acerca de cómo se relacionan estas variables en el Perú. Y específicamente en el Perú, la distribución de ingresos se encuentra muy influenciada por la heterogeneidad estructural. Esto quiere decir de que hay empresas que tienen, que se encuentran innovando más en tecnología que otras, lo que significa de que hay industrias que pueden producir mucho más, industrias que pueden producir mucho menos. Y el otro punto es la relevancia del tema. Esto debido a que la industria manufacturera peruana viene experimentando un proceso de desindustrialización, principalmente tras la reforma de los años 90. Y tras esto, muchas industrias han llegado a perder participación en producto y empleo. Como se puede ver en el gráfico, ha habido cambios en la industria manufacturera, en la participación del PBI y de la APEA. De hecho, nos encontramos en un nivel mucho más inferior que en los años 70. Bueno, para 2017 nos encontramos en niveles más inferiores y en ese punto era el nivel más bajo en los últimos 50 años y también era el cuarto año consecutivo de caídas del PBI. Em, Además, la industria manufacturera posee una elevada heterogeneidad productiva, que como les mencionaba, significa de que hay sectores que se encuentran más a la vanguardia tecnológica y por lo tanto son altamente productivas, y a la vez se encuentran empresas que utilizan tecnologías antiguas y por lo tanto tienen menores niveles de producción. De hecho, el autor menciona un paper de 2015 de Vostroknutova, el cual afirma que las diferencias de productividad incluso llegan a ser de alrededor del 500%. El aporte que él da a la literatura, debido a todo lo mencionado en la justificación, él considera que consiste en brindar mayor información sobre este tema y realizar un estudio más detallado respecto al mismo. Siguiente, por favor. Bien. Y bueno, el marco teórico está estructurado de la manera como se observa en el PPT. Menciona primero lo que es el análisis conceptual, hace una definición sobre empresa multiproducto, una definición sobre lo que es diversificación y menciona al final las categorías de diversificación, es decir, detalla lo que vendría a ser su variable X. Luego, él menciona lo que es la literatura teórica. Esto es la teoría de los recursos y capacidades, teoría del poder de mercado, teoría de la agenda, teoría del mercado interno de capitales y la teoría de la maximización del valor. Entonces, como se logra observar, la primera ha sido definir la primera variable, la cual viene a ser diversificación, como lo había mencionado. Y esto, bueno, y por otro lado, la siguiente consiste en definir brevemente todas las teorías que se van a utilizar para que esta investigación sea comprensible para el lector o lectora y pueda entender todo lo que se viene más adelante. Eh, bueno, respecto a cómo se investiga, el modelo, perdón, el paper plantea un modelo básico que sería igual a la PTF, que sería su variable endógena, la productividad total de los factores, em, la iguala a un beta 1, que es el componente autónomo, más un beta 2 por la entropía, perdón, más un beta 3 por z, que ya vamos a explicar qué es, más el término de error, ¿no? Em, Como decíamos, sin embargo, perdón, el modelo especificado que se plantea más adelante después del modelo básico es uno em, en el que se plantea la,
para que pueda funcionar con datos panel, ¿no? En ese modelo, la PTF, como decíamos, es la productividad total de los factores de la firma I en el periodo T. La entropía es un indicador que mide el grado de diversificación de la firma I en el periodo T. Z y T es una matriz de controles individuales a nivel de firma e industria. Y CI es un efecto no observado para cada una de las firmas, ¿no? Mientras que sub I sub T sigue siendo el término de error. Em, Las variables, como decíamos, endógenas sería la productividad de los factores, la variable exógena sería la entropía, que es el grado de diversificación de la empresa, y el paper especifica que para medir la PTF lo que hacen es, escogen una función Cope-Douglas em, clásica, la linealizan, em, como se ve en la diapositiva, y se estima esta linealización a través del método MGM, que es el método general de momentos, si no me equivoco, o también proponen usar un método semiparamétrico. Em, por otro lado, para medir la entropía, se usa un método, se proponen dos métodos también, ¿no? Un método de variables instrumentales o un método de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿no? La razón por la que para la medición de la PTF se plantea un método generalizador de momentos o semiparamétrico es porque puede haber problemas de endogeneidad, ¿no? Entonces, em, esto implica que, eh, digamos, no se puede resolver por un simple MCO, no se puede estimar, perdón, por un simple MCO, y tampoco se recomienda estimar por el método de diferencia respecto de la media, ¿no? Entonces, el método generalizado de momentos es un procedimiento que permite lidiar tanto con el componente no observado fijo en el tiempo como con la variable SI sub I sub t, ¿no? Y el método semiparamétrico tiene en cuenta el potencial sesgo que podría generarse en la entrada y salida de las empresas en la muestra que podría estar determinado por su productividad, ¿no? Bueno, también se plantea un método, perdón, un modelo dinámico em, en el que se plantea un rezago, si no me equivoco, ¿no? O sea, perdón, un factor de rezago, ¿no? En el que el beta 2 por PTF sub I sub t menos uno es el factor donde entran los rezagos, ¿no? Em, bueno, siguiente, por favor. Sí, después están los resultados y bueno, acá se decidió poner los hechos utilizados también. Y en este gráfico, que es la evolución del PBI del sector manufacturero de 2018 y 2017, se ve que para el 2017 se tuvo una producción de 64 millones, en donde el punto más alto fue en el 2013 y los posteriores años se vio el decrecimiento. Siguiente diapositiva. En este gráfico de evolución del valor agregado del sector manufactura, se observa una desaceleración en el crecimiento. Este aún no llega a ser negativo, por tanto, las estadísticas nos indicarían que la caída en el sector se podría ver principalmente a una menor producción o liquidación de las empresas de menor tamaño pertenecientes a ellas. Y bueno, esto para ambas líneas, tanto de panel no balanceado como de panel balanceado. Siguiente, por favor. En este gráfico es empresas identificadas por tamaño empresarial. Bueno, la hipótesis de su trabajo es que la decisión y grado de diversificación de las empresas manufactureras aumenta su tamaño de productividad. Y esto se ve reflejado en este gráfico, pues una pequeña empresa se ve que no tiende a diversificarse, mientras una gran empresa sí lo hace.
con aproximadamente 62,7%. Y desde el enfoque de los recursos y capacidades, esta decisión de diversificarse se encuentra determinada por la disponibilidad de tecnología para la innovación, acceso a la internacionalización y un mercado de capitales más eficiente. Entonces, se estaría evidenciando que las pequeñas empresas no tienen acceso a estas tecnologías. Siguiente gráfico, siguiente diapositiva. En este gráfico, grado de diversificación de las empresas del sector, eh, al- el anterior, por favor. Sí, en este gráfico, grado de diversificación de las empresas del sector manufacturero, la muestra panel no balanceada en promedio, esta empieza en el 2009 en 0,13 y termina en el 2015 en 0,19. Este aún sigue estando por debajo del grado de diversificación de las empresas que sí pertenecen al de panel balanceado, que está oscilando alrededor de 0,27. Siguiente diapositiva. Este gráfico es de empresas con presencia de mujeres en cargos de su directorio. Bueno, este gráfico revela que las mujeres están incrementando su participación en cargos de mayor responsabilidad jerárquica desde el 2011 hasta el 2015. Y bueno, es justamente que en este estudio se busca proporcionar evidencia empírica de que la diversificación contribuye a generar mayores oportunidades para que las mujeres incrementen su participación en altos cargos directivos. El siguiente diapositiva. Luego están los resultados de la estimación. Bueno, en esta tabla se puede ver la producción total de los factores versus los factores de producción. Y bueno, se ve que se refuerza la idea de que los métodos de NCO y de efectos fijos conducen a estimaciones sesgadas del coeficiente de capital, lo cual se puede ver reflejado por la caída de este coeficiente cuando cambiamos de muestra de panel balanceado a panel no balanceado. El método generalizado de momentos podría generar mejores estimaciones en los coeficientes de capital y trabajo, ya que permite controlar a través de los resultados de las variables. Sin embargo, la distribución de la producción total de los factores estima que el método generalizado de alimentos presenta una menor normalidad asintótica con respecto a la estimada por los otros métodos, lo que también tendría que descartarse. Y el método OP, OLI-PAC, permite controlar el sesgo que se produce para la salida y entrada de empresas en la muestra, lo cual puede estar relacionado a diferencias de productividad. En particular, la participación de capital estimado por el método P es bastante similar al contado por la literatura previa. Y en adelante se va a utilizar el método P para la estimación de la producción total de los factores. Bueno, se puede ver que tanto para capital y trabajo es significativo al, al 1%. Siguiente diapositiva. En los resultados de la regresión, en esta tabla se ve el efecto de la diversidad en la productividad total de los factores. Los resultados a través del método de MCO, el de efectos fijos, muestra que el grado de diversificación de las firmas manufactureras tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo, pero la pérdida de significancia del coeficiente del grado de diversificación del modelo de efectos fijos puede ser un indicador
de problemas de endogeneidad. Por eso se hace una regresión de entropía con las demás variables, se recoge el error y se lo introduce a la ecuación original y se encuentra que eh, la entropía estaría correlacionada con el término de error. Por eso también el método de MCO y efectos fijos no sería consistente. Se utiliza el método de mínimo cuadrado de dos etapas, que está en la columna 3, para resolver el problema de homogeneidad. Sin embargo, también se ve que la entropía pierde significancia. Eh, Estos resultados revelarían que las predicciones del grado de diversificación no serían un método válido. Y para la columna 4 se utiliza el método de tres etapas, en la cual las dos primeras etapas se controlan la selectividad de la decisión de diversificación, y en la tercera etapa utilizamos la predicción del grado de diversificación a través del modelo Tobit. Y en esta es significativa y presenta un menor error estándar. Y en las siguientes columnas, la quinta y la sexta, se utilizan el método generalizado de momentos. En estas ambas columnas se muestra que el incremento del grado de diversificación está asociado con un incremento en la productividad, aunque este efecto es solamente estadísticamente distinto de cero para la relación en la que utilicemos la muestra de panel total. La significancia del coeficiente asociado con la variable dependiente rezagada muestra que la productividad de las firmas es de naturaleza dinámica y son significativas, ¿no? Otros estimadores significativos son los asociados con el poder del mercado, el nivel de competencia, el tamaño del sector. Es decir, las firmas que tienen mayor productividad mantienen una alta participación de mercado y operan en industrias poco competitivas. Siguiente diapositiva. En esta tabla se ve el efecto de la diversificación en el crecimiento de las empresas manufactureras. En esta tabla la correlación serial en primer orden no es rechazada, por lo que se introducen dos rezagos la variable de crecimiento, en la que se puede ver de tasa T-1 y tasa T-2. Los resultados indican que la diversificación está asociada con un mayor crecimiento, siendo estadísticamente significativo solo en la relación para no balanceado, la cual se puede ver en el PNM1. Esto sugiere que la diversificación es más efectiva para las empresas en expansión que para grandes empresas establecidas. Los rezagos en la variable dependiente son significativos y negativos, posiblemente relacionados con la volatilidad del sector. Además, el poder de mercado, la concentración en la industria y el tamaño del sector son factores significativos de crecimiento, aunque el tamaño de la industria tiene un efecto negativo, posiblemente vinculado a los rendimientos marginales del presidente. Y bueno, resumiendo lo de la tabla 3 y la tabla 4, para la muestra panel no balanceada, un aumento del 10% en la diversificación se asocia con un incremento del 5.19 en la productividad y 1.5% en la tasa de crecimiento. Y estos resultados terminan siendo consistentes con los estudios, con la revisión de la literatura. Siguiente diapositiva. Luego tenemos el efecto de la diversificación en la presencia de mujeres en el directorio de la firma. Bueno, en esta regresión se ve el impacto de la diversificación en la probabilidad de que las firmas manufactureras contraten mujeres en el directorio. Los resultados indican que las empresas que se diversifican tienen un aumento del 24.5% en la probabilidad de contratar mujeres para estos roles de alta dirección. Además, un aumento del 10% en el grado de
de diversificación se relaciona con un incremento del 7,95% en la probabilidad de que las mujeres formen parte del directorio. Ambas estadísticas son significativas al 5%. Estos hallazgos sugieren que la diversificación, al expandir la estructura organizacional, aumenta la demanda de mujeres en el directorio. Y no obstante, las limitaciones de los datos impiden determinar si las mujeres son contratadas para roles de liderazgo o si más bien cumplen funciones de apoyo. Siguiente diapositiva. Ya, luego tenemos la estimación de la probabilidad de diversificación. Esta se muestran los efectos marginales de los determinantes de la probabilidad de diversificarse. Básicamente los resultados de la estimación son utilizando un Probit. Eh, Esos son los determinantes que se pueden ver: edad, cuota de mercado, gasto en investigación y desarrollo. Y bueno, los coeficientes estimados para poder de mercado e intensidad exportadora son altamente significativos, que indican que un aumento del 10% en estas variables eleva 14,9 y 15,9 respectivamente. El siguiente, por favor. Y en la tabla 7 se muestran los efectos marginales de determinantes del grado de diversificación. Para esta tabla se utiliza el valor lambda obtenido en la relación anterior para evaluar y corregir potencialmente el sesgo de selección de la muestra. En esta tabla se ve que el coeficiente asociado lambda es altamente significativo y tiene un efecto positivo. Este hallazgo revela que ya difiere de estudios anteriores donde el estimador lambda era negativo, indicando que las empresas con mayor propensión a diversificarse tienen una menor grado de diversificación. En, las- en nuestra muestra, el efecto positivo del lambda sugiere que en el Perú las empresas con mayor capacidad para diversificarse también tienen un mayor grado de diversificación, indicando que estas empresas podrían tener mayores oportunidades de crecimiento a través de la diversificación. Y por último, las conclusiones. Siguiente diapositiva. Las conclusiones serían que la investigación confirma que la diversificación impacta positivamente en el crecimiento y la actividad de las firmas manufactureras en el Perú. Los resultados son heterogéneos y sugieren que las grandes empresas mantienen niveles óptimos de diversificación, mientras que las pymes podrían beneficiarse más al diversificar. La intensidad exportadora y el gasto en inversión y desarrollo influyen en la decisión y grado de diversificación, destacando la importancia de la primera. Otro punto son las condiciones de mercado, como el poder de mercado y la competencia se relacionan con una mayor diversificación, con posibles implicaciones anticompetitivas. Y por último, se observa una relación positiva entre diversificación y la contratación de mujeres en cargos directivos, pero no se especifica qué tipo de rol cumplen en, en la dirección, si son de apoyo o como CEO. Y eso sería todo. Gracias.
Sorry. Gracias por avisarme que estaba apagado. Deme unos minutos para hacer algunos comentarios. Lo primero es que este trabajo es bien largo, así que tiene un montón de tablas. Y yo sé que cuando leemos un paper uno quiere explicar todo, pero lo recomendable es siempre elegir un par de tablas y sacar un par de tablas de resultados y sacarle el jugo a ello. Eso también le va a servir luego en este curso y también en tesis, porque cuando tengan que sustentar tesis, por ejemplo, van a tener 15, 20 minutos para convencer a sus jurados de que su investigación está bien. Y ese tiempo es muy limitado y va a ser imposible que expliquen todo lo que han hecho, que expliquen todos sus resultados eh, en ese tiempo. Pues lo ideal va a ser que van a tener que elegir lo más relevante de lo más relevante para tener que explicar. Pues traten de elegir una o dos tablas de resultados y saquen jugo a ese resultado. Explíquenlo, motívenlo, justifíquenlo. eh, Esas par de tablitas, no presenten muchas tablas no solo en ese curso, sino en cualquier curso. ¿Ya? Si hay más tablas, si hay más resultados, déjenlos en el texto y que que el lector o el jurado lo lea por su cuenta, pero ustedes enfóquense en lo principal de lo principal. Eso es un consejo. Por otro lado, este paper es desde un inicio bien ambicioso, y está bien ser ambicioso, pero al menos para esta parte del pregrado, seminario de investigación, tesis 1, tesis 2, traten solamente de elegir dos variables, una X y una Y. Acá, en este paper, utiliza más variables. Acá utiliza desde un inicio tres variables. Y eso está bien, pero va a complicar un poquito su trabajo. Lo mejor es siempre utilizar solamente dos variables, una X y una Y. Una complicación de este paper es que utiliza conceptos conceptos sobre los cuales no hay consenso sobre cómo medirlos. Por ejemplo, diversificación y productividad son dos conceptos muy etéreos y que están un poquito difíciles de medir. Diversificación, bueno, teóricamente diversificación es saber si la economía tiene varios sectores y los sectores son dinámicos, ¿no? Una economía no diversificada sería una solamente que tiene un sector, dos sectores y nada más. Una diversificada es que tiene muchos sectores y todos los sectores funcionan más o menos bien y producen un montón. El problema es que no hay un consenso sobre la forma de medirlo con precisión. Hay índices de diversificación, eh, hay otras formas de medirla como lo que ha hecho el autor, que es entropía, pero ninguna de ellas tiene consenso, entonces es un poquito etéreo medirlo. En este caso, el autor utiliza la entropía, pero cuando hay conceptos etéreos como este, que es difícil de medir, lo que se suele hacer es hacer regresiones y estimaciones con diferentes indicadores. Si yo hubiera sido el autor, hubiera hecho la regresión con entropía, pero también hubiera hecho la regresión con un índice de diversificación, hubiera hecho otra regresión con otro índice, de modo de que cuando compare regresiones, los resultados o las conclusiones deberían ser similares, a pesar de que estoy utilizando diferentes indicadores para la misma variable de diversificación. Es una recomendación cuando tengo una variable que no hay consenso sobre cómo medirlo con precisión. También lo mismo sucede con productividad. Productividad también es un concepto teóricamente, eh, que teóricamente puede ser preciso, pero al momento de medirlo es difícil de medirlo. En este caso, lo que hace el autor es calcularlo como el residuo de Solow. Utiliza una función de producción y en esa función de producción eh, utiliza la cantidad de capital, la cantidad de mano de obra y el factor A, que nosotros habíamos definido en micro como la productividad total de factores, y acá la producción. Si conozco la producción, conozco la cantidad de capital, conozco la cantidad de mano de obra, entonces como residuo puedo conocer este factor A, que es la productividad total de factores. Y asumo que eso es la productividad.
Es una forma de medirlo. Hay otras formas. El problema con esta forma es que este capital no es homogéneo. No todos los capitales son iguales y mucho menos todas las manos de obra son iguales. Hay trabajadores más productivos, hay más trabajadores más educados, hay trabajadores más hábiles. Esto es una forma imprecisa, pero es una forma. Hay otras formas. Entonces, este paper lucha con esa dificultad. Hay otras dificultades, sí, pero desde un inicio para plantear el tema, creo que utilizar conceptos como diversificación y productividad que son difíciles de medir, hay que tener en cuenta ello para elegir el instrumento para medirlos de la forma más correcta. Eh, Eso. ¿Qué más? Diversificación. Hay un atlas, a esto les puede servir. Atlas de complejidad económica. El atlas de complejidad económica es una página de la Universidad de Harvard donde hay un indicador que les dice cuán compleja es una economía. ¿Cómo se define la complejidad de una economía? Se define según cuántos sectores y cuánta diversificación tiene la economía. Entonces, una economía que solamente exporta minerales, oro, plata, cobre, es poco compleja. Una economía que produce, no sé, chips, computadoras, laptops, es una economía compleja. Entonces, este atlas saca un indicador sobre ello a nivel de países y durante varios años. Hay indicadores que hace para varios años para cada país y puede servirles quizás para hablar de diversificación para los que quieran trabajar este tema. Ya se nos fue el tiempo, así que eso es todo por hoy, chicos. Los dos grupos que quedan, que es el grupo, creo que falta el grupo de finanzas de Brian, Valeria, Diego, Manuel y el grupo de economía ambiental de Lucas, Fabio, Fabián y Enrique. No se olviden que mañana tienen que exponer con la profesora, ¿sí? No se olviden. Eso es todo, chicos. Ya nos vemos el viernes. Puse un Excel en Paideia para que nos ordenemos en turnos, porque el viernes toca solamente asesoría. No tienen que conectarse las 2 horas, solamente se tienen que conectar en el momento en el cual hayan puesto en el Excel. Y es para que me comenten su tema y yo les pueda dar mi opinión, porque creo que el fin de semana tienen que entregar el avance 1. Acá pongan su nombre y si es posible pongan su tema de investigación y si es posible también el paper de referencia si lo tienen. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos el viernes. Cuídense. Gracias, Diego. Chao.